Gracias, señor presidente. Yo la verdad me asombra, me sigue asombrando que con los hechos que estamos viviendo en Colombia sigamos haciendo un debate que no sirve para nada. No sirve para nada. Primero porque tapa la realidad social que vive este país, porque oculta la pobreza y la miseria de este país. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que nosotros sigamos aquí sembrando miseria, inoculando pobreza extrema y pretendamos querer vivir en el país de las maravillas. No es así, porque tenemos que buscar la causa real del mal para poderla corregir y atacar. Quiero arrancar diciendo con que el derecho a la manifestación pacífica es un derecho reconocido para los pueblos internacionalmente. Y es un derecho que, claro, es muy sensible para gobiernos que vulneran los derechos humanos, como el gobierno colombiano y todos los gobiernos que hay en estas ciudades, como el gobierno caleño además. Son gobiernos que vulneran permanentemente los derechos humanos y por tanto prefieren desatender su obligación de respetar el derecho a la manifestación pacífica de los pueblos además. ¿Por qué? Porque cualquier país, estado que se llame democrático tiene por obligación, y ustedes lo pueden revisar en todas las constituciones, y en todas las constituciones de países que se llamen democráticos está incluido el respeto, la garantía del derecho a la manifestación pacífica, porque es una acción cívica que ejerce el pueblo para poder defender sus otros derechos. Cuando los derechos del pueblo no son garantizados, el pueblo tiene ese derecho fundamental, porque en una democracia se supone que la soberanía radica en el pueblo y es la voluntad popular la que se tiene que escuchar. Y la forma de escucharla es permitiendo y garantizando ese derecho a la protesta pacífica. Y eso que no quiero tocar, el derecho internacionalmente reconocido de la rebelión de los pueblos. El derecho a la rebelión también es un derecho reconocido cuando se vive en autoritarismo, en fascismo, ese derecho también está reconocido. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces revisemos la Constitución, porque aquí siempre juramos defender la Constitución y resulta que no es así. Colombia es un Estado social de derecho y dice que la soberanía reside en el pueblo. Por eso es que tenemos que garantizarlo. Hablemos de la democracia en Colombia. Y yo recuerdo mucho a nuestro maestro Carlos Gaviria Díaz, a quien los colombianos le debemos un avance fundamental en materia de derechos humanos en Colombia, y no podemos olvidarlo. Aquí la democracia tiene que ser en todo, debe ser integral, en todo. Y la democracia económica es principalísima. Pero resulta que la democracia económica en Colombia no existe. Y eso es fácilmente demostrable. Nada más hablemos de un indicador porque me es muy difícil en tan corto tiempo abordar este debate. Pero nada más miremos qué pasa con el desempleo. Y traigámoslo, en Colombia el desempleo no se hace sino incrementar permanentemente. Y en Cali, hablemos de Cali, que es una bomba de tiempo y lo que nos tiene aquí. El desempleo reportado entre marzo y mayo de 2019 fue del 13%, es una cosa inaudita. Y eso que es el desempleo rampante, pero no decimos que tenemos el empleo por cuenta propia, porque tenemos 1.400.000 personas, ciudadanos activos desde el punto de vista del empleo, de los cuales realmente la mayoría no accede a un empleo real. La mayoría sale a rebuscarse a la calle. ¿Saben lo que significa para un padre, para cualquier ser humano, saber que mañana no tengo que comer ni tengo que darle de comer a mis hijos? ¿Saben lo que eso significa y que se vive aquí por la mayoría de la población caleña? Y en Colombia, obviamente. ¿Saben lo que eso significa? Saber que no tener los mínimos para alimentarte, alimentar a tus hijos. Eso es lo que estamos viviendo aquí. ¿Y se plantea solución estructural para eso?
No, por el contrario, se incrementa con las políticas de gobierno. Nosotros tenemos, y no me lo estoy inventando yo del Polo Democrático Alternativo, tenemos cifras concretas dadas por los entes, precisamente los mismos entes del Estado. Tenemos una pobreza monetaria. ¿Qué es la pobreza monetaria? Es la que no me permite ni siquiera acceder a la alimentación y a los servicios básicos. Y esa pobreza monetaria hoy, reconocido, porque tienen que hacerlo así, se incrementa todo el tiempo, se ha seguido incrementando. Tenemos pobreza multidimensional, donde no tenemos derecho ni al empleo, ni acceso a la vivienda, ni acceso a nada. Y también se reporta con un crecimiento de la pobreza multidimensional. Pero curioso es que la pobreza se incrementa aquí y paradójicamente reportamos un país con un crecimiento en el PIB. Y un crecimiento económico, que ¿dónde está? En la banca y en todas las multinacionales y en las empresas poderosas de aquí. Solo en ellos está el crecimiento económico. ¿El crecimiento económico está en el bolsillo de un ciudadano colombiano y de un ciudadano caleño? No, la respuesta es no, y la sabemos todos. Entonces, estamos en un país donde crece la desigualdad. El PIB se reportó con un incremento del 1.4% ahora, para el 2019, y además atribuyen en muchos casos el crecimiento del PIB en los últimos años a un auge petrolero. ¿Qué significa eso? Que el recurso que es de todos los colombianos no está sino para enriquecer una pequeña porción de ciudadanos, una élite empresarial. Ahí está el recurso de todos nosotros, el petróleo, y solo hablando del petróleo. Si nos ponemos a mirar todos los renglones y todo lo que se roban de este país, ¿cierto? ¿Dónde va a parar? A enriquecer a unos cuantos, pero a empobrecer al resto. Esta pobreza es tan lamentable, tan dura, tan triste en este país, y nos hemos vuelto tan insensibles que ya no nos importa saber y ver que se mueren niños en Colombia en los huesos, esqueletos, muertos de hambre, muriendo de hambre como morían otrora en el África, y todos llorábamos cuando se filtraba la noticia de la muerte de un niño en África, hace varias décadas, pero hoy lo vivimos aquí ya hace bastante tiempo, niños muriendo de hambre en un país tan rico. Entonces tenemos que en el Valle del Cauca, nada más recientemente, murieron 5 niños en Vera, en el Dobio, por desnutrición. Y en Bogotá se reporta 1.040 niños muertos por desnutrición. Y en el país se reportan, y eso que son cifras muy por debajo de las reales, 8.000 niños muertos por desnutrición. Vemos en La Guajira cómo mueren permanentemente, en el Chocó, en los llanos orientales. ¿Eso qué significa, por Dios? Aquí, tan insensibles todos. Aquí nos importa poco solucionarla de fondo lo que está pasando en este país. Por favor, estamos en uno de los países más inequitativos del mundo y no está inventado por el Polo Democrático Alternativo. El coeficiente de Gini, que además lo usa el Banco Mundial, así lo reconoce el Banco Mundial, está en el 0.53. ¿Saben qué es eso? En la brecha que hay entre los que más ganan y los que menos ganan. Y como el 0 sería que todo el ingreso de todos sería igual. Pero el 1 es donde es el extremo. Y nosotros tenemos el 0.53 reconocido por el Banco Mundial. Significa que unos pocos acumulan y acumulan riqueza a costa de las grandes mayorías, de empobrecer al resto de la población. ¿Cómo es posible? Y además así lo reconoce un estudio de la Universidad Nacional dada ahorita en el 2018. Y ese estudio dice que el crecimiento económico es para unos cuantos. Habla del auge del petróleo. Pues lo que digan los compañeros.
o vamos hasta las 12:30. Bueno, pues sí, le voy a pedir hasta las 12:30. Vale. Bueno, sigo, presidente, y quiero que se me garantice como única oposición que hay en este consejo. Yo lo sé, Fernando, solamente quiero pedirlo y dejarlo claro. Soy la única oposición durante 8 años en este consejo. El crecimiento, y esto es importante que lo veamos, la Universidad Nacional el año 2018 presenta además, ¿a qué se debe? De que haya un supuesto crecimiento económico, pero la pobreza se incremente. Y se debe a cosas como que hay reformas tributarias que van en detrimento de las mayorías. Hay una reducción de los impuestos a los grandes contribuyentes, o sea, a los grandes empresarios en las multinacionales. Hay cartelización de empresas legales y hay existencia de oligopolios. Hay rezago tecnológico y no acceso a la educación del pueblo. A esos elementos, entre muchos, se debe que haya cada vez más pobreza y más riqueza en unas solas manos. Pero al mismo tiempo podemos demostrar que toda esta pobreza de Colombia y de los caleños nos lleva a ser uno de los países más violentos del mundo. Entonces aquí queremos venir a decir que hay unos desmanes porque resulta que hubo un paro. Que hay un paro exitoso, porque ya es hora que el pueblo colombiano salga a reclamar sus derechos, haciendo uso de, valga la redundancia, su derecho a la manifestación pacífica. Y resulta que vienen a decir eso, cuando no es cierto. Somos una bomba de tiempo y está latente. Es uno de los países que está ubicado hace mucho tiempo, de los más violentos, entre los 10 primeros más violentos del mundo, pero además tenemos la inequidad. En el mundo entero somos el 7º más inequitativo y en Latinoamérica somos el 2º más inequitativo tras de Honduras. ¿Les parece a ustedes de poca monta esos elementos para que haya expresiones de violencia que van a seguir habiendo desgraciadamente, pero que además no busca ningún gobierno corregir? Tenemos un problema gravísimo en tema de salud, por ejemplo. Tenemos más muertos y así está demostrado que lo que 50 años de guerra hizo, más muertos por desatención en salud, con una supuesta cobertura del 95%, pero que no es para favorecer a la gente, sino para hacer negocios. Entonces tenemos un problema grave, hay muertes por inequidad social permanentemente. En educación, ¿qué tenemos en educación? De cada 100 ciudadanos, solo 56 logran escasamente completar la educación secundaria y solo el 10% de los jóvenes de estrato 1 llegan a la universidad. Eso no es desigualdad social. Los niños de 0 a 6 años no tienen acceso a la educación. ¿Qué tenemos en vivienda? Peor, el derecho a la tierra es nulo. Aquí la tierra está en manos de grandes terratenientes, si hablamos del campo, y en las ciudades también, porque en las ciudades hay desplazamiento forzado a través de diversos mecanismos para poder volver a apropiarse la tierra y meterla en los negocios que existen aquí de las constructoras y de la banca, porque todo esto es con la banca. Entonces vamos a venir nosotros a hablar de que la inseguridad de esta ciudad solo fue un evento. No. Esto que ha pasado es para que nosotros lo tomemos en serio, para que podamos profundizar en las raíces de él, pero también caminar hacia la solución, buscando un país mucho más justo, socialmente hablando, más equitativo, y eso requiere además que permitamos que la ciudadanía se exprese, respetar ese derecho, pero además buscar parar esas reformas que van a acabar de profundizar la pobreza y la miseria en este país. Y si es necesario que el pueblo colombiano siga adelante, no se puede parar, porque donde paremos vamos a tener todas esas reformas que además esta misma clase política, con sus senadores y sus representantes de la Cámara, aprueba en contra del pueblo. Eso va a seguir. Entonces el pueblo tiene que defender sus derechos. Tenemos que defender este país. Y defender este país no es pedir que haya militares y policía por todo lado para reprimir. Defender este país es luchar contra políticas regresivas que tienen al pueblo en la pobreza, en el hambre, en la miseria. No está bien que hagamos un debate aquí tan superficial. No está bien, porque es un engaño a la ciudadanía. Nosotros tenemos que decirle a la ciudad lo que pasa en realidad. Y lo que busca este gobierno de Duque, con Uribe detrás, es precisamente
vandalizar, porque aquí no reconocen que muchos de los momentos donde se trató de dar confrontación fue la misma población que salió a enfrentar a los vándalos para poder impedir que se desordenara el paro, la marcha, y que además no es una marcha, es un paro real. Hoy tenemos a la población colombiana en un paro, dispuesto a un paro real. Y yo creo que si este gobierno persiste en seguir aplicando políticas tan retrógradas, este pueblo tiene que parar y parar de aquí en adelante. Es la única fórmula que tenemos, no hay ninguna otra. Y yo represento ese pueblo y estoy aquí y he estado aquí 8 años en esta curul, en representación de mi partido, el Pueblo Democrático Alternativo, representando de verdad los derechos de este pueblo. Muchas gracias.